Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, comentamos el 22º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es del profeta Jeremías, capítulo 20. Dios nos habla y debemos escucharle. Dios nos habla. Esto es un hecho histórico de gran trascendencia. En el Antiguo Testamento tenemos las palabras que Dios nos ha dicho por medio de los profetas. Y en el Nuevo, especialmente en los Evangelios, las que nos ha dicho por medio de Jesucristo. A causa del pecado y de sus consecuencias, el servicio de Dios entraña lucha, renuncia, vencimiento. La liturgia de hoy es una demostración típica de ello. En la primera lectura recordamos lo que Dios dijo al pueblo de Judá por medio del profeta Jeremías. Ya cuando Dios lo eligió para profeta de los pueblos, le dijo: irás a donde te envíe, y si hablas dirás lo que te mando yo. No los temas, que yo estaré contigo para protegerte. La afligida confesión de Jeremías, que expresa el profundo sufrimiento de un hombre elegido por Dios para anunciar la palabra y perseguido por ella, el profeta llega a declararse seducido por Dios, casi engañado, porque su misión le ha hecho objeto de oprobio y desprecio todo el día. Jeremías empezó cumpliendo su misión y en virtud de ella echó en cara al pueblo, a los sacerdotes y a los falsos profetas y al rey, sus maldades y las grandes calamidades que vendrían sobre ellos. Y como no les anunciaba otra cosa que violencia y destrucción, por tantos pecados de la nación, todos se burlaban de él y se convirtió en el hazmerreír continuo. Ante este panorama, le viene la tentación de desertar de su misión, una misión dura, difícil, pero recapacitando, reconoció que Dios le había elegido y lo había seducido, y su palabra era fuego en sus entrañas, y no pudo ya menos de seguir predicando y anunciando castigos si no se enmendaban. El misterioso fuego interior indica el amor de Dios que lo ha conquistado y seducido, del carisma profético del que ha sido dotado. Lo mueve contra toda inclinación natural a perseguir y a vivir esa ingrata misión. Es un espléndido ejemplo del poder de la acción divina en una criatura débil. ¿A qué conclusión llegamos? Los sacerdotes, los laicos, los cristianos, los bautizados, todos tenemos una vocación y debemos ser fieles a ella. Aunque hallemos dificultades, tenemos que confiar en el Señor, que ha dicho: yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. La segunda lectura de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, en esta lectura, San Pablo empieza exponiéndonos un programa de vida espiritual para que sepamos cómo debemos portarnos. Primero, en lo exterior, saber sacrificarnos, inmolarnos un poco en la vida de los sentidos. Y en lo interior, renovación por el Espíritu. Permitir que sea el Espíritu Santo quien nos lleve, deseando así de todos una consagración de nuestro cuerpo y de nuestra alma al servicio de Dios. Una vez que el cristiano vive unido a Cristo, debe continuar su vida de auténtico cristiano y no conformarse al ambiente de este mundo tan mudable y sobre todo cuando es vano. Al decir el apóstol: ofreced vuestros cuerpos, indica no solo que nuestros cuerpos no deben ser manchados con pecados impuros y como una exhortación práctica a la pureza, sino también a una vida espiritual y santa, agradable a Dios en todos los sentidos. San Pablo termina diciendo: no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es decir, es necesaria la conversión de la mentalidad, la conversión de la mente, que hace pensar y nos ayuda a pensar al estilo de Dios, al estilo divino. Y por eso
hace al hombre capaz de discernir lo que es la voluntad de Dios y de no escandalizarse en presencia del sufrimiento o de los pecados de los hombres. No escandalizarse. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, después de la confesión de San Pedro, que vimos la semana pasada, y de haberles el Señor prometido el primado de su iglesia, una vez que sus apóstoles creían firmemente que Él era el Mesías y Dios, comenzó a hablarles claramente de su pasión, muerte y resurrección. Los apóstoles estaban aún lejos de comprender que Jesús pudiera padecer, porque al parecer tenían sus prejuicios sobre un Mesías terreno y restaurador de la grandeza política de Israel. Por eso San Pedro, al oírle que iba a ser condenado, movido sin duda por el amor que tenía a su Señor, se lo opone. Y se lo opone con una fogosidad acostumbrada en el mismo Pedro. Y reacciona al instante y le dice: ¿cómo admitir que el Mesías, el Hijo de Dios, vaya a ser perseguido y ajusticiado? Pedro no hace más que expresar la mentalidad de los hombres de todos los tiempos. En buena lógica humana, cuanto mayor es uno, tanto más éxito ha de tener, y más ha de ir de victoria en victoria. Pero no es esta la lógica de Dios ni el pensamiento de Jesús, el cual afirma que tiene que sufrir, porque así lo ha establecido el Padre, para redimir al mundo del pecado. Y Jesús le dice, como un día, al ser tentado por el diablo: retírate de mí, Satanás. Es que esto era como hacer el oficio de tentador y apartar a Jesucristo del plan de la redención propuesto por Dios. Tremendo contraste entre estas palabras y las que escuchó en Cesarea cuando la confesión de la mesianidad y divinidad de Jesús. Allí San Pedro escuchó: dichoso tú, y la promesa del primado. Aquí el apelativo de Satanás y la repulsa. El motivo es uno solo: la oposición a la pasión y muerte del Señor. Es más fácil reconocer en Jesús al Hijo de Dios que aceptar verlo morir como un malhechor. Jesús sufrió, cargó con la cruz, y este es el camino a recorrer por el cristiano. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Y seguirá diciendo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Según esta expresión, nuestra alma vale más que todos los tesoros del mundo. No debemos escandalizarnos de la cruz, pues es escandalizarse de Cristo, es rechazar a Cristo el crucificado. El hombre, colocado ante la eternidad, tiene que procurar salvar su alma más que su dinero y sus haciendas, que ha de dejar aquí con la muerte. Nada para nosotros más personal que nosotros mismos. Tenemos que pensar todos en el más allá. Alma perdida, todo perdido. Alma salvada, todo salvado. Y es que el negocio de la salvación no se puede eludir. Queridos amigos, os invito a tener y a vivir con sentido de eternidad. No es despreciar los bienes de este mundo, ni las cosas de este mundo que Dios ha creado para nuestro servicio, sino saberlas usar tanto cuanto nos ayuden a conquistar el cielo. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe, y todos por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.